Muy buenos días, mis queridos estudiantes. El día de hoy comenzamos con una nueva clase del curso de razonamiento verbal. Para ello necesitamos prestar muchísima atención. El tema que trataremos el día de hoy se denomina la inferencia enunciativa. Vamos a conocer cuál es nuestro propósito en la clase. Nuestro propósito es aprender a inferir un texto, a deducir un texto, a interpretarlo. ¿Sí? Para ello, primero vamos a ver la siguiente imagen, ¿sí? Aprender a convivir desde el centro educativo. Aquí pues nos dice cómo se llama el diario de la educación, cuál es el autor o quién es el autor, Pedro M. Uruñuela, y el título de este libro, es un libro. Vamos a hacernos algunas preguntas para poder conocer un poquito más de lo que pensamos que tratará este texto. ¿De qué creen que tratará el texto? De acuerdo al título, podemos decir que va a tratar de acerca de cómo convivir en nuestro centro educativo, ¿verdad? ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Por medio de nuestro título, ¿cierto? ¿Crees que es importante enseñar a los estudiantes cómo convivir en un centro educativo? ¿Por qué piensan que es importante? Entonces, todas esas cositas vamos a aprender a interpretarlas, a inferirlas. El proceso de la lectura no es solo una decodificación literal, es decir, no solamente nos basamos exactamente o estrictamente en lo que dice un texto, sino que también consiste en el ejercicio interpretativo, es decir, en lo que nosotros pensamos, en lo que nosotros creemos. De eso se trata también el razonamiento. Entonces ahora vamos a ver un poquito más. Un acto comunicativo tiene tres participantes. Recordemos, un acto comunicativo tiene tres participantes. El que lee, que es el lector, el que escribe y lo que se escribe. El que escribe recordamos que es el autor y lo que se escribe es nuestro texto. No nos vayamos a olvidar. El autor, el lector y nuestro texto. Esos son las tres partes o los tres participantes de un acto comunicativo. Aunque la información principal se encuentra en el contenido del texto, también podemos prestar atención a la estructura, es decir, al inicio, al nudo y al desenlace, y los paratextos consignados por el emisor. Ustedes se preguntarán qué cosa es un paratexto. Los paratextos son las imágenes, ilustraciones y pequeños textos gráficos que rodean las palabras, que engloban el texto, ¿sí? Estos elementos son la ruta de acceso al contenido del texto, que guían al lector para que pueda imaginar de qué puede tratar lo que se va a leer, para que se pueda interpretar. Por ejemplo, ¿no? En este texto tenemos algunas partes, ¿no? El título, tenemos que prestar atención al título, tenemos un subtítulo, tenemos alguna introducción, las ideas centrales, imágenes de apoyo. Todos nosotros tenemos que prestar atención a todo lo que viene dentro de nuestro texto. Los elementos como los títulos, los subtítulos, la distribución de palabras, las palabras resaltadas, los gráficos, también aportan información y no tenemos que perder nada de vista para poder lograr lo que nosotros queremos hacer y para poder ver nuestros objetivos en cuanto a la lectura de nuestro texto y así nosotros también podamos entender mucho mejor ese texto. Prestemos atención a todo lo que haya en nuestro texto, incluso a cualquier dibujo o a cualquier palabra pequeña. Cada vez que leemos, también hacemos anticipaciones. ¿Qué cosas son anticipaciones? Ahorita les vamos a ver acerca del contenido y el propósito del texto. Estas anticipaciones deben estar basadas en datos observables dentro de nuestro texto. A esas anticipaciones, a esas deducciones, nosotros pues le llamamos inferencia. Inferencia, no nos vayamos a olvidar. Ahora, la inferencia viene acompañada con la comprensión, ¿sí? Y hay dos tipos de comprensión, la comprensión inferencial y la comprensión interpretativa. Aquí pues se ejerce cuando se activa el conocimiento previo que nosotros hayamos tenido, o los que leen el texto, o se formulan anticipaciones o suposiciones sobre el contenido del texto a partir de los indicios que éste proporciona. Es por eso que les comentaba
que necesitamos ver absolutamente cada parte de nuestro texto, desde que inicia hasta que finaliza y todos los elementos que tiene nuestro texto. No nos vayamos a olvidar de eso. Por ejemplo, ¿no? Vemos aquí una imagen. Aquí vemos pues una niña que está con un trofeo donde dice primer puesto, ¿verdad? Otra chica que está con un caballo sonriéndole. Entonces podemos interpretar, ¿no? Veo que hay una niña muy contenta con una copa en la mano. Imagino que lo va a celebrar. Deduzco que está feliz porque ha ganado una competencia. Ya sé que si me esfuerzo para conseguir algo, me pongo muy contenta. Entonces son cosas que nosotros podemos observar de una imagen o de un texto y nosotros luego lo podemos imaginar y podemos deducir de qué trata esto. Por eso necesitamos tener un conocimiento previo de las cosas y también poder inferir, deducir e interpretar lo que nos vamos a imaginar en el texto o lo que tiene nuestro texto. Por eso, una vez más, necesitamos prestar muchísima atención a lo que estamos viendo. Ahora, podemos inferir o deducir lo que nos quiere decir el texto y podemos tener en cuenta algunos detalles. Por ejemplo, podemos ver qué tipo de lenguaje se está usando en el texto. Recordemos que hay 4 tipos de lenguajes. El lenguaje vulgar, el lenguaje estándar, el lenguaje literario, el lenguaje técnico o científico. Recordemos que el lenguaje vulgar pues nos trae muchas jergas. El estándar es acomodable para todas las personas con palabras sencillas. El literario pues es un poco más en verso o en prosa, de acuerdo con lo que el autor quiere decir. Incluso incluye muchos versos, ¿verdad? Entonces tenemos que ver qué tipo de cosa es. Y el último es el lenguaje técnico o científico, pues que se utilizan palabras que pertenecen a un determinado tema y son palabras técnicas que pues requieren más de nuestra forma de interpretar. Por eso nosotros necesitamos prestar muchísima atención. También podemos decir a qué tipo de público está dirigido, a un público específico, al público en general, al público juvenil o solo al público infantil. Después también nos podemos preguntar lo siguiente: ¿de qué tipo de texto se trata? Instructivo, expositivo, narrativo, argumentativo. Todas esas cosas debemos verlas. También nos podemos preguntar cuál es el propósito de nuestro texto, qué nos quiere dar a conocer el autor, qué nos quiere transmitir el autor, qué sentimientos nos da. Alegría, tristeza. También esas cosas podemos verlas dentro de nuestro texto. Entonces así es como nosotros inferimos un texto. Yo sé que esta clase les va a gustar muchísimo porque pues ustedes van a desarrollar aún más su comprensión lógica. ¿Sí? Sigan teniendo un excelente día y muchísimas gracias por prestar atención al video. Nos vemos en nuestra próxima clase.